Ojito, estos son los top que me gustan. Las 7 creencias religiosas más aterradoras de la historia, ¿ok? Esta puede estar buena, ¿ah? Así que preparen los pokers. Pero también hay Preparen gente que los... a través Estuve de aquí. ellas ha perpetrado acciones terroríficas e inenarrables. Ya hice un video acerca de sectas y religiones, pero no te confundas. Esto es distinto. En aquel entonces te hablaba de ellas. Hoy echaremos un vistazo a sus extrañas y siniestras creencias. ¿Por qué reaccionas tan poco? Chuta, lo siento por no interrumpirte más veces el tú también ver este video, así como el verlo en compañía. Discúlpame por no interrumpirte más, ¿cachai? Para la otra, Pues, a lo voy a hacer más seguido. raíz de ellas, Si es que te parece, dale. Si es que te parece, si es que llegamos a un acuerdo, se perpetraron actos más terroríficos. yo podría dejar de pausar porque encuentro igual que es un poco molestoso. Así que, dale. Que mucho de lo que has leído acerca de la Inquisición. Y muchas gracias por pasarte al streaming. De verdad, te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Prepárate muy bien porque esto es el top de las creencias religiosas más aterradoras de la historia. Este ya lo vi. Este lo vi ayer. Bueno, yo no lo he visto. Número 7. Lo siento, no lo vi. El mandamiento máximo de la religión que nos abre las puertas a este top dice así: no La te weá procrearás. fea, hermano. La iglesia de la eutanasia siente La que la weá tierra fea. no solo está sobrepoblada, sino que el ser humano es un cáncer. ¿Cómo? Abogan por la extinción de la especie y no se detienen ahí. ¿Qué? La iglesia de la eutanasia y sus miembros defienden 4 pilares: el aborto, la sodomía, el canibalismo y el suicidio. ¿Cómo? Celebraron los atentados del 11 de septiembre. Hacen lo mismo con cualquier desastre que involucre la muerte masiva de seres humanos. Ellos brindan por cualquier cosa que nos acerque, así sea a cuentagotas, a la extinción. ¿Y por qué no El lo hacen lema de ellos la iglesia primero? de la eutanasia es: XD. salva el mundo, suicídate. ¿Y por qué no lo hacen ellos Han solo? financiado vallas publicitarias donde ponen a operadores de la iglesia a ayudar a gente que quiere suicidarse. Si son tan buenos suicidas, ah, no creo que Su sean. No, las historias que tienen de suicida no creo que sean muy buenas si las pueden contar, po. Isa, Chris Corda, tiene canal en YouTube y ha subido videos musicales en los que deja clara su postura. Drowning cities are so unnerving, but the victims must be less deserving than you and yours because you're the best at working hard to enslave the rest. Of course, it had nothing to do with luck or a sperm and egg lottery won by a fuck. Número 6. Pues el famoso predicador y locutor de una radio en los Estados Unidos, que más que todo ha sido famoso no por sus prédicas y por su integridad ministerial, sino por sus mentiras. Se ha hecho famoso ya Harold Camping, el cual admitió y dice: por fin, solo Dios sabe cuándo será el fin del mundo. Puede señalar a muchos líderes religiosos y decir, teniendo toda la razón, que son farsantes y payasos. Oh, yo vi. Yo Pero conozco a aquí este no. viejo. ¿Qué le raja? Entramos en el umbral de fanáticos tan convencidos de su fe que son capaces de arrancarse la vida sin dudarlo. La Puerta del Cielo era una religión ovni liderada por el señor Marshall Applewhite. Junto a sus 39 seguidores, estaba convencido de que el paso del cometa Hale-Bopp haría ascender sus almas inmortales a una nave espacial que los llevaría a una civilización utópica miles de años más avanzada que la nuestra. ¿De dónde saca la Después del idea? paso del cometa, encontraron a todos los miembros de la secta muertos con una manta púrpura encima. No hubo señales de forcejeo, no hubo síntomas de violencia. 41 personas, 39 fieles y 2 líderes se quitaron la vida en absoluto y pleno convencimiento. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us.
No, gracias, man. No, gracias, hermano. No, gracias. Imagínate irte en un viaje místico de 25.000 años con ese pelado culiado. No hay chance. Número 5. No hay chance, gracias. Es a partir del quinto lugar que descendemos a un sitio de inmoralidad tal que podría incomodarte incluso que te vean mirando este video. Shush. Ah, shush. Empezaron en el año 1969 y finalmente fueron tan perseguidos que tuvieron que regarse a varios lugares del mundo formando sectas más pequeñas. A esta gente se le conoció por varios nombres: Familia Internacional, Familia del Amor, La Familia. Pero el nombre más popular e infame fue Los Niños de Dios. God now only has one law, the law of love. Se dedicaban al secuestro de niños y menores de edad. Era una manera de reclutamiento. ¿Se puede mostrar una teta David aunque sea dirigía por una secta extremadamente bien organizada preguntar? que se disfrazaba de misioneros cristianos. Predicaban la ley del amor, lo cual consistía en amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. No suena tan mal, ¿verdad? Lamentablemente esto se traducía en orgías, prostitución, incesto y amor libre, escandalosamente célebre por incluir a niños. Concha tu madre, man. Oh, qué paja, qué asco. Número 4. Los Davidianos de la Rama fue una de las sectas más célebres en la historia de la humanidad. Hablamos de una religión organizada que vivía bajo el temperamento, capricho y locura de un líder al que consideraban la reencarnación de Jesucristo, por lo que la vida se dictaba celosamente a los pies de sus designios. Su nombre, David Koresh. Buena pinta. Koresh mantenía relaciones sexuales con todas las mujeres del culto, inclusive con las esposas de sus seguidores. El apetito sexual de este hombre no salpicaba solo a las señoras, sino a las hijas de estos seguidores. I think so. Are you ready to kill for him? Another weak Christian! All of you weak! Weak, and it is killing me! To know the price you will pay! David Koresh queda en un escaño mayor que el de David Berg del anterior lugar, habiendo hecho cosas parecidas. ¿Por qué? Simple, por el final que tuvieron. Donde David Berg huyó cuando las cosas se pusieron duras, David Koresh se atrincheró en un lugar con armas durante casi 2 meses, rodeados por el FBI. Ordenó a sus fieles inmolarse en un acto de suicidio masivo, el cual pasó a la historia como el asedio de Waco. ¿Cómo chucha aquí? Damn, Dios mío, Número esa weá estaba 3. intensa. Qué chucha. Tan profundo como estamos en este top, Loquísimo. ya es hora de echar un vistazo a los ejemplos más extremos y pesadillescos de fanatismo religioso y creencias descabelladas. Nunca lo había ni El siquiera escuchado. Templo del Pueblo era dirigido por el carismático pastor Jim Jones. Este lo conozco, He weón. hablado antes de este tema. Este sí lo conozco por el Dross. Templo del Pueblo era una secta que mezclaba elementos del cristianismo con el comunismo. El pastor Jones moldeaba a sus miembros con disciplina militar y fanatismo religioso. En pocas palabras, eran hippies violentos y fervientemente fanatizados entre la religiosidad impuesta por el pastor y las doctrinas políticas más duras y extremas del comunismo totalitario de estilo stalinista. Llegaron a tener 5.000 miembros. Muchos de ellos, gustosos, se mudaron de Estados Unidos a la República Cooperativa de Guyana, a una finca llamada Johnstown. Dado los numerosos crímenes de miembros de la secta,
llevado a los homicidios que el mismísimo pastor Jim Jones encargó a sus miembros más fieles. Las autoridades de Guyana, junto con el FBI, pretendieron arrestar al pastor, pero este le pidió a sus fieles, antes de ese punto, que cometieran todos suicidio masivo. Ese está rebrígido porque quedan los registros de eso. My opinion is that we be kind to children and be kind to seniors and take the portion like they used to take in ancient Greece and step over quietly because we are not committing suicide. It's a revolutionary act. We can't go back. They won't leave us alone. They're now going back to tell more lies, which means more congressmen, and there's no way we can survive. Resultado, se recogieron más de 900 cadáveres ese día. Todos tomaron veneno sabiendo lo que eso les haría. Esa weá está brígida. Me pregunto si es que en algún momento alguien sobrevivió. Y niños. Quizás alguien que genuinamente como que hizo que se lo tomara y se hizo el weón, quizás se hizo el muerto. Alguien tiene que quedar, ¿o no? Alguna persona que se arrepintió. Tiene que haber, weón. Siempre he creído que tiene que haber. Ah, te lo conozco, weón. Vi un documental entero de este weón. Este weón decía que flotaba, era la raja. Decía que literalmente flotaba. Y se tomaba una foto cuando saltaba. La weá de terrible tonta. Se fundó en 1987 y se llamó Verdad Suprema. Pero tras su falsa disolución en el año 2000, pasaron a llamarse Aleph. Ah, lo que pasa es que estos son conocidos, creo, porque hicieron como un atentado en un metro en Japón. Literal, weón. Llegaron a tener incluso un anime para ayudar a reclutar nuevos miembros. Fusionan creencias del hinduismo, el cristianismo y el budismo. El líder, Shoko Asahara, era visto no solo como la reencarnación de Cristo, sino además como la de Buda, ambas en un solo hombre. Su secta llegó a tener docenas de miles de miembros en su mejor momento, y por absurdo que suene esto, lejos de ser gente pobre sin acceso a educación y cultura, eran estudiantes universitarios japoneses, personas muy inteligentes, preparadas. Eso hace de esta secta algo único en el mundo. El problema con Aleph, de quienes ya he hablado en otro top, es que ellos no creen en un apocalipsis venidero. Ellos creen en ocasionar el apocalipsis, precipitar el fin de la civilización. Son, pues, una religión apocalíptica y terrorista. Su líder, Shoko Asahara, supuesto portador de la verdad suprema, fue médico e instructor de yoga. Ordenó un ataque al metro de Tokio que dejó un saldo de 13 muertos y 6.000 heridos. Sí, la weá brígida. Bueno, mató a un montón de gente. Todos los asesinatos individuales que ordenó, los cuales sus miembros llevaron a cabo con ciega fe. La ambición máxima de Asahara fue la de esparcir gas venenoso por toda Tokio con un helicóptero militar ruso que había logrado comprar clandestinamente. Afortunadamente, este plan jamás se concretó. Shoko Asahara fue sentenciado a muerte y ejecutado en Japón poco después. Muchos animes de temáticas oscuras fueron inspirados por acontecimientos reales que tienen que ver con Aleph, quienes, por cierto, tienen una página web. Pero cuidado, sus miembros no son solo japoneses, están en todas partes del mundo y son personas de alto nivel educativo. ¿Qué brígido seguirán habiendo hueones así, o no? Hablan de ellos en internet. Que no irónicamente sigan en esa secta, o se unirá alguno que otro weón de más, pues weón. Weón hay en todos lados, ¿no? Pero ¿cómo llegáis a ese punto así como unirte a algo que ya podéis ver que se va a la puta mierda? Yo. Bueno, aquí tenemos unos 3. Nunca hablé antes de lo que mora aquí, en el primer lugar. Por mucho merecen el puesto que tienen. Nada se les acerca. Al estudiar este antiguo culto,
Cualquiera creería que sus fieles adoran a nada menos que al rey de las tinieblas. Pero pasa que no existe satanista de ninguna índole, incluso aquellos que ofician rituales con sacrificios, que se acerque a haber perpetrado a nombre de Satán tan siquiera el 1% de las atrocidades cometidas ¿Y en nombre de a quién? nombre de la diosa Kali. Chucha. Para entender el culto a Kali, hay que saber primero ¿A Kali? quién es esta deidad. Kali es una Ah, de las Kali. diosas principales del hinduismo. Representa el aspecto destructivo de la divinidad, la destrucción y la muerte. Su culto fue por lejos el más sangriento y terrorífico de la historia. A sus miembros se les conocía como thugs. En inglés, Thugs. thug significa matón, pero eso no es coincidencia. Esta palabra fue añadida al vocabulario de la lengua inglesa en honor al nombre de la secta de Kali, los thugs. Con semejante preámbulo, te pido que intentes imaginar lo que viene. Dylan, ¿qué harías si un día te llaman y te dicen que tiene un familiar que participa en un culto clandestino de esos cuáticos? No, en general no soy muy cercano a mi familia, exceptuando a mi vieja, así que me importaría como si me dijera que alguien en la calle, no sé, un amigo, alguien que conozca. No es algo que me afecte tanto, ¿cachai? Es como, le preguntaría así, uy, qué wea, qué wea loquito. Le preguntaría quizás. O ni siquiera trataría de no mezclarme, ¿no? Considerados una fraternidad secreta, hay historiadores que piensan que los thugs fueron la primera mafia del mundo. Operaron desde la Edad Media hindú hasta el siglo XVIII. Cometían buenos malos. asesinatos. Ellos creían que Kali iba a destruir al mundo y que con cada homicidio que perpetraban satisfacían la sed de sangre de su diosa, lo que a su vez retrasaba el fin de los tiempos. Millones de personas fueron masacradas por estos cultistas infernales a lo largo de la historia. Uno de sus líderes fue el asesino serial más prolífico del que se tenga conocimiento, Tuk Beram, el hombre cuyo nombre se usó para el culto. Un sacerdote con 931 asesinatos cometidos a nombre de Kali. ¿Cuánto? George Lucas, quien ofició de guionista para Indiana Jones y el Templo de la Perdición, dijo que los villanos de esa película fueron influenciados por el culto a Kali. El imperio inglés puso al servicio todos sus recursos militares para acabar con el culto a Kali. Juan Antonio Lorente, erudito europeo y feroz enemigo de la Inquisición, amén de escritor del libro Historia de la Inquisición, calculó que el número de víctimas de la Iglesia Católica fue de aproximadamente 31.000 personas durante la Santa Inquisición. El culto a Kali, se calcula, mató a más de 2 millones de personas. ¡Conche tu Hay quienes manga! piensan que de hecho, ¿Qué? ellos siguen existiendo en Asia. Número 1. La wea exagerada, culiado. Estaba bueno.